las más complejas. Eh, la tetralogía de Fallot, la estadística varía, 7% de las cardiopatías, 11%. Lo importante aquí es hacer el diagnóstico, pues seguramente a tiempo. Y creo que aquí el tiempo es corto porque son niños, son recién nacidos, que vamos a encontrar muchas alteraciones que nos van a hacer sospechar de que estamos frente a una cardiopatía congénita compleja, que se va a componer, bueno, como ya seguramente lo han revisado, de 4 situaciones ahí importantes. Y quizá de las situaciones importantes, bueno, la estenosis pulmonar, por ejemplo, ¿sí? Va a tener algunos grados ahí, y puede haber incluso pacientes con una atresia de la arteria pulmonar, ¿sí? Cosa gravísima. Sí, pero además tenemos 4 componentes aquí que ya nos los irán describiendo sus compañeros, que es el cabalgamiento de la aorta, ¿sí? Cabalgamiento de la válvula aórtica, que va a estar prácticamente sobre el septum interventricular, o por lo menos en esa dirección del septum interventricular. Por lo tanto, tendremos ahí, además del cabalgamiento, pues una comunicación interventricular, ¿sí? Curiosamente, comunicación interventricular que a la auscultación muy pocas veces vamos a escuchar ese soplo de comunicación interventricular. En esa auscultación, pues que nosotros vamos a ver en la comunicación interventricular, que sí es importante, y va a ser muy importante el soplo de la comunicación interventricular. Entre más pequeña sea, más intenso será el soplo, que eso lo revisaremos en la CIB. Curiosamente aquí, en esta CIB que vamos a tener, el soplo no es muy importante porque las presiones del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo prácticamente son las mismas, ¿sí? Eso es algo de importancia. La otra situación aquí que vamos a tener, por supuesto, bueno, es la hipertrofia del ventrículo derecho. La hipertrofia ventricular derecha, pues va a ser importante en el paciente con tetralogía de Fallot. Sí, entonces, estas alteraciones de cabalgamiento, de hipertrofia, de CIB y de estenosis pulmonar, pues son esos componentes que ahorita seguramente hay que repetirlos y repetirlos para que nos los aprendamos, porque de eso está compuesto la tetralogía de Fallot. Sí es más común en niños o niñas, no hay una estadística que sea confiable o por lo menos clara. Simplemente, bueno, esto es algo serio en los niños, ¿sí? Bien, y bueno, pues como toda cardiopatía congénita, que ya hemos venido diciendo, va a tener disnea, va a tener taquicardia, va a tener dolor tal vez. En este caso, el componente importante es disnea. Pero además de la disnea, bueno, pues vamos a tener aquí sí, como hay una mezcla de sangre oxigenada con sangre no oxigenada, bueno, pues vamos a tener cianosis. Y esto nos da la oportunidad para decir que las cardiopatías congénitas se van a dividir en cardiopatías congénitas cianógenas y acianógenas. Pues esta es una cardiopatía congénita cianógena. Y pues bueno, la estenosis pulmonar a veces puede, no solamente está estrecha la pulmonar, sino puede estar prácticamente cerrada o ausente, y eso le llamamos atresia pulmonar. Rarísimo en el caso de tetralogía de Fallot, pero puede estar. Y entonces, ¿cómo vive esta persona? Pues porque la atresia pulmonar es prácticamente incompatible con la vida. Sin embargo, la naturaleza pues, es sabia, ¿no? Tenemos conducto arterioso que está permeable cuando estamos en la vida intrauterina y que después se cerrará al nacimiento o por lo menos 2 semanas después. En estos pacientes les favorece tener
un conducto arterioso permeable, ¿sí? Una persistencia del conducto arterioso. Y si no está, bueno, pues ya cuando se hable de la cirugía o del tratamiento quirúrgico, se van ustedes a dar cuenta que todo se va a resolver pues a través de fístulas aorto pulmonares, y hay dos cirugías que nos van a mencionar seguramente sus compañeros, donde se trata de hacer fístulas para liberar pues a ese ventrículo derecho y llevar sangre a los pulmones, pues para que haya una oxigenación y estas personas pues puedan vivir. ¿Qué van a tener además de la cianosis y la disnea? Bueno, pues datos importantes además de la auscultación, vamos a tener datos importantes en la inspección. Va a haber cianosis periférica, ¿sí? Vamos a ver niños con punta de los dedos cianóticos, dedos que se deforman, que le llamamos palillo de tambor, ¿sí? Pero eso va a ser muy rápido, y muy rápido es 1 año, 2, 3 años, ¿verdad? Porque la sobrevida de estas personas pues no es tan larga si no se hace una cirugía a tiempo. Y puede ser unas personas que vivan a lo mejor 30 años tal vez, con cirugía hechas a tiempo, ¿sí? Entonces llegan a vivir hasta la 3ª década de la vida. El comportamiento de estos enfermos también en su historia clínica o en su evolución clínica, bueno, pues vamos a tener pacientes que mejoran con alguna posición, habitualmente posición sentado de cuclillas, por ejemplo, ¿sí? Pueden mejorar un poco, ¿sí? Entonces, ¿qué más vamos a tener aquí? Pues además de niños con disnea, pues que tienen un crecimiento lento, o sea, una talla baja, y eso también nos va a hacer sospechar, si nosotros no somos expertos en estas situaciones cardiovasculares, o sea, y talla baja, pues ya nos hace pensar o nos debe sospechar en presencia de cianosis, de un soplo que tenga este paciente en el área mesocárdica, pues para ver. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener aquí? Bueno, pues a todos los pacientes cardiópatas les hacemos exámenes de laboratorio. Y aquí muy importante, si nosotros hacemos memoria en lo que hemos venido platicando temas atrás, pues la biometría hemática tal vez no se modifique en los pacientes con estenosis aórtica o con insuficiencia mitral o con alguna otra valvulopatía pulmonar, sí, que no sea tan estrecha como es el caso de la tetralogía de Fallot. Entonces vamos a ver si hay una cianosis importante, es porque no hay oxígeno de manera adecuada. Y entonces la médula de los huesos pues empezará a producir glóbulos rojos de manera impresionante, que vamos a tener a pacientes con poliglobulia. Y la poliglobulia, como esta ausencia de oxígeno, pues nos va a dar cianosis. Pero además el exceso de glóbulos rojos circulando, pues nos va a dar la posibilidad de hacer también pues problemas de trombosis vascular, ¿sí? Y estos pacientes, bueno, van a tener complicaciones importantes de la trombosis, básicamente a nivel cerebral. Fíjense ustedes todo lo que va a ir generando toda esta patología de manera rápida, y rápida son los primeros 4 años, cuando mucho, ¿sí? Con un pronóstico, pues ahora sí que de acuerdo al momento en que agarremos a estos enfermos para tratarlos de su insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? O de su tratamiento quirúrgico. Y el diagnóstico, bueno, además de que va a haber sospecha clínica, por supuesto, de laboratorio, en el electrocardiograma va a haber también alteraciones ahí, pues yo creo que no tan distintas a los pacientes con cardiopatía derecha, ¿sí? De hipertrofia ventricular derecha. La placa de tórax va a tener características también muy sui generis, ¿sí? Que nos van a mostrar también sus compañeros, y vamos a poner mucha atención. Sobre todo, estos pacientes no tienen hipertensión arterial pulmonar, y no tienen hipertensión arterial pulmonar, aunque el electrocardiograma va a tener datos ahí de
de ondas P altas, ¿sí? Sin embargo, no cursan con hipertensión arterial pulmonar, porque tenemos estenosis de la pulmonar, ¿sí? Y en la placa vamos a ver no ese abombamiento pulmonar que veníamos platicando en otras patologías valvulares, sino aquí vamos a ver como una excavación en la zona del arco pulmonar, ¿sí? Cardiomegalia a expensas de cavidades derechas. Hay un estudio, bueno, el estudio de siempre importante, yo creo que aquí son dos estudios muy importantes que vamos a tomar en cuenta en el transcurso de la plática y el diagnóstico, es el ecocardiograma, por supuesto, pero que esto lo debo de complementar con un cateterismo cardíaco, sí, para tomar pues la mejor decisión quirúrgica de estos enfermos. Entonces, sí es una cardiopatía congénita compleja. Yo en lo particular he visto pocos casos, digo pocos, si he visto 1000, por ejemplo, por decir, de cardiopatías congénitas del adulto. La CIA, por ejemplo, pues de tetralogía de Fallot la vemos más bien en los niños y la he visto en el área de ecocardiografía, no así en la consulta cardiológica de adultos, porque yo soy cardiólogo de adultos, soy ecocardiografista y es ahí donde hemos visto estos casos, pues no con mucha frecuencia por suerte, pero cuando nos llegan sí son pacientes que tienen características muy especiales, ¿sí? Entonces, vamos a dejar ahí a sus compañeros que nos sigan platicando de esto. Creo que lo importante es saber cómo está compuesta la estructura cardíaca en la tetralogía de Fallot, para en base a eso, bueno, irnos explicando todo lo que podemos encontrar ahí. Y lo más importante, nosotros médicos generales en su caso, bueno, pues es detectar y canalizar al lugar preciso lo antes posible. ¿Vale? Entonces seguimos con la exposición, a ver qué nos trae. Buenas tardes, compañeros. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita que, de acuerdo a la bibliografía que nosotros consultamos, decía que representa del 11 al 13% de todas las cardiopatías congénitas. Es la cardiopatía cianógena más frecuente en el primer año de vida. Y para entender cómo se genera esta tetralogía, vamos a partir por la embriología. Entonces, lo que vamos a tener es una tabicación troncoconal que está representada por ese conito rosa. Ahí vemos como una laminita azul. Ese va a ser el tabique troncoconal, que está representado con unos rectángulos verdes. Entonces, ese tabique lo que va a pasar es que va a ser ectópico, es decir, que se va a producir fuera del lugar que le corresponde. Entonces, este tabique lo que hace es separar dos canales, que es el canal aórtico y el canal pulmonar. Y lo que va a pasar es que este tabique se va a recorrer hacia el área de la pulmonar, como se ve ahí en la flechita como azul cielo. Entonces, al desplazarse, lo que va a hacer es que no se va a alinear con el tabique interventricular primitivo que se ve en la otra imagen con una flecha amarilla. Entonces, al no alinearse este cono con el tabique interventricular primitivo, lo que se va a generar es una comunicación interventricular. Entonces, también, como se ha recorrido ese tabique, el tabique troncoconal, lo que va a suceder también es que la aorta se va a conectar con ambos ventrículos, como se ve en la imagen. La aorta va a estar tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo. Entonces, a esto es a lo que se le llama cabalgamiento de la aorta. Además, como se ha recorrido la aorta hacia el área de la arteria pulmonar, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, la arteria pulmonar se estenosa, se va a hacer más chiquita.
y entonces puede ser una estenosis del infundíbulo de la arteria pulmonar o también de la válvula. Hay casos en donde solamente hay una estenosis de la arteria y hay otros casos donde hay estenosis tanto de la arteria como de la válvula. Entonces, al haber esta estenosis, vamos a tener un trastorno hemodinámico, lo que va a originar la hipertrofia del ventrículo derecho, que más adelante se los vamos a explicar un poquito más. Entonces, en la siguiente, por favor. Y dentro de la anatomía, pues vamos a tener pues aquí les puse un corazón normal y un corazón con tetralogía de Fallot, en donde lo que va a destacar son estos 4 puntos importantes, que es el acabalgamiento de la aorta, es decir, que va a estar en ambos ventrículos, la estenosis pulmonar, el conducto, la comunicación interventricular y también la hipertrofia del ventrículo derecho. Y la siguiente, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, Leo. Sí. Bueno, ya mi compañera les mencionó la anatomía y bueno, vamos a ver la fisiopatología de estas alteraciones anatómicas. Bueno, vamos a ver la hipertrofia ventricular derecha. Bueno, va a ser porque el ventrículo se va a enfrentar a una doble sobrecarga de presión. Esto va a ser por la estenosis pulmonar y la otra va a ser porque se va a enfrentar a esta presión sistémica que viene del ventrículo izquierdo a través de la comunicación interventricular. Entonces, vamos a ver que esta hipertrofia ventricular derecha va a permitir al corazón soportar toda esta sobrecarga sistólica a lo largo del tiempo, pero va a ser hasta la adolescencia cuando esta hipertrofia va a ser insuficiente para mantener este gasto cardíaco normal. Entonces, es a lo que se le llama una hipertrofia inadecuada. Y bueno, vamos a ver que este paciente va a caer en insuficiencia cardíaca y también va a ser el momento en el que aparece la dilatación de dicho ventrículo. Recordemos, como el doctor ya nos había mencionado, vamos a tener en el ecocardiograma una hipertrofia del ventrículo derecho cuando las paredes son mayores a 5 milímetros y una dilatación del ventrículo derecho cuando es mayor a 32 milímetros. Bueno, vamos a ver la causa de la cianosis. Esta se va a deber al cortocircuito venoarterial, es decir, cuando se conecta el ventrículo derecho con la aorta a través de la comunicación interventricular. Entonces, este va a ser el paso de la sangre insaturada hacia la circulación sistémica. Y bueno, este cortocircuito venoarterial va a estar favorecido por la estenosis pulmonar. Y también cuando el ventrículo se enfrenta a 2 vías de salida, es decir, la arteria pulmonar y la aorta. Entonces, como aquí hay una estenosis de la arteria pulmonar, pues va a ofrecer resistencia al flujo. Entonces, esta sangre insaturada que está en el ventrículo derecho va a salir con mayor facilidad a través de la aorta. Y bueno, la otra razón de la cianosis va a ser la cantidad de sangre que pasa al pulmón a través de la estenosis pulmonar. Entonces, se dice que la estenosis pulmonar está en relación inversa al paso de sangre hacia el pulmón. Es decir, si hay una mayor estenosis, pues menor cantidad de sangre va a pasar al pulmón. Y por lo tanto, vamos a tener un mayor grado de insaturación arterial. También mayor cantidad de sangre va a pasar mayor cantidad de sangre insaturada va a pasar a la aorta y por lo tanto vamos a tener una mayor cianosis y también va a haber un agravamiento del cuadro clínico. Bueno, vamos a ver la importancia de la comunicación interventricular. Como nos mencionó el doctor, esta suele ser amplia, es por eso que no se va a escuchar ningún soplo. Y bueno, entonces va a ser por esta comunicación interventricular que la presión sistólica del ventrículo derecho va a ser igual a la del tipo sistémico. Entonces aquí cuando se produce este cortocircuito venoarterial. Vamos a ver la importancia del grado del cabalgamiento de la aorta.
Entonces vamos a ver que el grado de extraposición, es decir, qué tan orientada va a estar hacia el ventrículo derecho, pues va a ser un factor que nos va a determinar el grado de insaturación arterial. Entonces, por ejemplo, si tenemos un cabalgamiento discreto, entonces va a haber un menor grado de insaturación arterial. Y bueno, el factor más importante aquí va a ser la estenosis pulmonar. Esta nos va a determinar el grado de cianosis y la gravedad del paciente. Entonces, si tenemos una estenosis pulmonar ligera, vamos a ver que mayor cantidad de sangre va a pasar al pulmón a oxigenarse. Entonces, el grado de insaturación arterial va a ser menor. Tenemos la estenosis pulmonar acentuada, que igual va a provocar una insaturación arterial acentuada porque una menor cantidad de sangre está oxigenándose. Y por último, tenemos esta arteria pulmonar atrésica, que bueno, la vida no va a ser posible si no existe algún cortocircuito arteriovenoso, es decir, el conducto persistente. Porque si está estenosada completamente está atrésica la arteria pulmonar, pues no va a estar pasando nada de sangre a oxigenarse. Pero algunos pacientes pueden presentar este conducto persistente y entonces toda la sangre que está aquí, que se va hacia la aorta, también a través del conducto arterioso se está comunicando con la arteria pulmonar y está llevándose a oxigenar. Entonces estos pacientes sí, pues van a tener posibilidad de vivir, pero en caso de que no se encuentre este conducto arterioso persistente, pues no va a ser posible la vida. Y bueno, ya como un resumen, integrándolo todo, vamos a ver, aquí el paciente va a tener una comunicación interventricular que va a ser grande y bueno, esto nos va a permitir este cortocircuito, esta mezcla de sangre venosa con sangre arterial. Y bueno, la estenosis pulmonar, como mencionó mi compañera, puede ser supravalvular, valvular o subvalvular. Bueno, cuando es subvalvular, vamos a ver que el músculo del infundíbulo va a estar engrosado y por eso se estrecha. Y bueno, en caso de que sea valvular, que es la causa más frecuente, pues aquí va a estar dañada la válvula pulmonar. Y bueno, entonces una cantidad de sangre no va a pasar al tronco pulmonar y tampoco va a ir a oxigenarse a los pulmones. Y bueno, como el ventrículo derecho está encontrando esta resistencia al flujo, pues lo que va a hacer es pues hacer un mayor esfuerzo y por eso vamos a obtener una hipertrofia. Y bueno, el cabalgamiento de la aorta, que sabemos que debería estar en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pues esta va a estar en el septum, ¿no? Interventricular. Entonces recibe esta sangre venosa y esta sangre arterial. Entonces toda esta sangre que está llegando a la aorta, pues es sangre poco oxigenada y se está llevando a la circulación sistémica. Y esto va a ser lo que nos va a provocar toda la sintomatología. ¿Tienen alguna duda? No. Hasta el momento no. Ok, ¿sí me escuchan todos? Sí, Andy. Sí, Andy. Ok, Sí. bueno, ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Como bien ya decía el doctor, pues vamos a tener en los síntomas la cianosis progresiva. Esta va a ir desde los primeros meses de vida, cuando la sangre insaturada pasa significativamente mayor en cantidad hacia la circulación sistémica, como bien comentaba Laura, y pues es cuando ya comienza a hacerse evidente la cianosis. Esto sucede porque la estenosis pulmonar va haciéndose progresivamente más apretada debido a que la superficie corporal del niño pues va aumentando y lo mismo pues sus necesidades metabólicas. También vamos a tener fatigabilidad. Esto ocurre fácilmente con el esfuerzo, el llanto, la alimentación, la marcha, pues ya que el esfuerzo va a favorecer el paso de la sangre insaturada hacia la aorta. En las crisis, también vamos a tener crisis hipóxicas, que es la aparición súbita y pérdida del conocimiento, la hiperventilación, cianosis intensa, convulsiones tónico-clónicas, seguidas de un estado de relajación muscular e inconsciencia. Y bueno, estos son síntomas que traducen una importante insaturación sanguínea periférica con hipoxia cerebral. Y estos cuadros se traduce por sí misma gravedad del padecimiento debido al espasmo del infundíbulo pulmonar,
con la obstrucción crítica completa, que pues evita la oxigenación sanguínea, y consecuentemente pues va a haber una irritación cortical producida por la hipoxia cerebral crítica. En caso de, en caso de la tetralogía de Fallot que no presente esta crisis hipóxica, se puede considerar también como bien tolerado, y por el contrario, por la presencia de estas crisis están a favor de una mala evolución de esta enfermedad. Bueno, durante las crisis hipóxicas, la falta de oxígeno puede causar también acidosis láctica debido al metabolismo que solo se lleva a cabo por la vía anaerobia, y pues por ello puede llevar a lesiones renales, hepática, cerebral, que sea irreversible, y razón por la que la aparición de las crisis hipóxicas en estos niños pues es un signo de gravedad extrema que pues amenaza su vida. También vamos a tener el encunclillamiento, y este es presente más en los pacientes que alcanzan ya edad preescolar. Los niños pues enfermos al caminar aumentan su gasto cardíaco y expensas de sangre insaturada, lo cual pues produce esta fatigabilidad y el aumento de la cianosis. El encunclillamiento, por un lado, también hace que el enfermo repose, y pues con ello va a disminuir los requerimientos del oxígeno periférico, y pues por ello va a incrementar importantemente el retorno venoso. Y como también comentaba el doctor, pues vamos a tener el hipocralismo cianótico. Después del primer año de vida es común en la aparición de las manos y los pies. El hipocratismo digital es un abultamiento de la porción distal de los dedos de las manos y los pies, lo que también se denomina dedos en palillo de tambor, y en estos pacientes se acompaña de cianosis universal. Esto se debe porque los megacariocitos que provienen de la médula ósea normalmente pues son fragmentados en el pulmón, y cuando existe este cortocircuito venoarterial, ya tan importante como en esta patología, la tetralogía de Fallot, pues ya grandes fragmentos de los megacariocitos y plaquetas pues pasan directamente a la circulación sistémica, y estos llegan a los sitios más distales, y entonces ahí es donde activan células endoteliales que provocan la secreción de los factores de crecimiento por los fibroblastos, e inducen pues el engrosamiento distal de los dedos. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener signos, como bien comentaba el doctor: el hipodesarrollo físico, la cianosis universal en piel y mucosas, el corazón de tamaño normal a la percusión. Es una de las pocas cardiopatías congénitas cianógenas que no tiene cardiomegalia, y solo tardíamente, o sea, durante la adolescencia, es que aparece la cardiomegalia, esta dilatación ventricular derecha e insuficiencia cardíaca. También vamos a tener un soplo sistólico expulsivo, que es causado por la estenosis pulmonar. Comúnmente es acompañado del frémito en el foco pulmonar. Y bueno, al realizar la auscultación en un paciente con tetralogía de Fallot, vamos a encontrar que el foco pulmonar se auscultará un soplo sistólico expulsivo, o sea que es creciente decreciente, como se ve en el video, que ahorita lo vamos a poner. El segundo ruido cardíaco es un único ruido, y este es producido por el cierre de la válvula aórtica, y el segundo componente del segundo ruido, el cual pues se produce por el cierre de la válvula pulmonar. Entonces pues es inaudible debido a la baja presión que tiene la arteria pulmonar. Entonces nosotros vamos a ver que en el segundo ruido se va a auscultar solamente un único ruido, y va a estar aparentemente reforzado. ¿Podrías poner el videito, Lau? No sé si lo alcanzan a escuchar. No, no No se escuchó. No se escucha, Andy. No se escucha. Ok, a ver. Todavía no, ¿verdad? No. Creo que se sigue sin escuchar. Si no, si quieren, al ratito que les pasemos la presentación. Se escucha muy poquito, ¿verdad? Se
escuchó muy poco, pero ustedes se han percatado del soplo de la estenosis aórtica como muy parecido, puede confundirse incluso, ¿no? Nada más que la diferencia es que este va a estar en el foco pulmonar y ese va a ser, yo creo que la orientación. Sí. Ok, entonces, bueno, igual al ratito les pasamos la presentación para que lo puedan escuchar mejor. Y bueno, también vamos a ver que la comunicación intraventricular pues no va a producir el soplo porque ambos ventrículos tienen la misma presión sistólica, como bien lo comentaba Lau. Si quieres ya cámbiale a la siguiente, Lau. También vamos a tener otros signos. Vamos a hablar sobre la semiología del soplo sistólico. Este es muy importante para juzgar la gravedad de la repercusión hemodinámica del padecimiento. Si, como bien decía el doctor, pues si el soplo es intenso, sugiere una mayor cantidad de sangre que pasa a la arteria pulmonar y por lo tanto el padecimiento es menos grave. Si por el contrario el soplo sistólico es muy ligero, se debe casi siempre a la estenosis pulmonar, que es puntiforme, así se le describe, y la cantidad de sangre que pasa a oxigenarse pues es menor. La ausencia del soplo sistólico se traduce en atresia pulmonar, que sería de grado extremo de gravedad pues, para el paciente. También tenemos la poliglobulia, que pues ocurre en un intento de compensar y aumentar el transporte de oxígeno hacia los tejidos, lo cual pues solo trae consecuencia del aumento de las cifras de hemoglobina y el hematocrito. Y pues por ende va a aumentar aquí la viscosidad de la sangre, la mayor dificultad circulatoria, también va a haber un enlentecimiento del flujo y la predisposición a la trombosis intravascular, lo que va a favorecer fundamentalmente pues, la aparición de los accidentes vasculares cerebrales de tipo oclusivo en estos pacientes. Y también vamos a tener la insuficiencia cardíaca congestiva, que este cuadro, la fatigabilidad extrema, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, edema de miembros inferiores y ascitis, puede ya considerarse como un evento terminal en la tetralogía de Fallot y aparece comúnmente en la adolescencia o al principio de la vida adulta cuando el paciente no falleció durante la infancia o no fue intervenido quirúrgicamente. La siguiente, Lau, por favor. Si quieren, antes de iniciar con esta, entramos a la siguiente reunión porque ya se va a acabar el tiempo. Ya se los mandé por WhatsApp. Vale, Bren. Sale. Bueno, ahorita nos vemos.